vio al perro tendido en la nieve, herido y apenas respirando. Algo en la escena resultaba extraño, demasiado silencioso, demasiado pausado. No había señales de forcejeo, solo un rastro que terminaba justo allí. El perro no gimió ni se arrastró para alejarse. Mantuvo su mirada fija. Peter aminoró el paso, con los instintos luchando entre sí. Esto no fue solo un rescate. Se sentía como el comienzo de algo que no comprendía. Si estás viendo esto, dime de dónde eres. Comparte tus opiniones después de la historia y ayuda a que este canal alcance los 1000 suscriptores con un me gusta y una suscripción. La nieve se había asentado en una especie de quietud que no resultaba pacífica. Peter Hargrove fue el primero en darse cuenta. No era el silencio en sí mismo. Había convivido con el silencio el tiempo suficiente como para dejar de esperar otra cosa. Pero la forma en que se mantenía, como si el bosque no estuviera descansando, sino esperando a que algo terminara de suceder. Estaba de pie junto a la trampilla de acceso semienterrada de una estación meteorológica, con una mano enguantada apoyada en el panel metálico mientras con la otra ajustaba el pestillo. El viento había arrancado la mayor parte de la nieve del claro, dejando una costra dura que crujía levemente bajo sus botas cuando cambiaba de peso. La emisora dejó de funcionar en algún momento de la noche. Sin alerta, sin pérdida de señal limpia, simplemente ausencia. Eso solía significar algo sencillo: acumulación de hielo, un cable suelto, una batería agotada que nadie se había molestado en reemplazar antes de que el invierno cerrara las carreteras. Su trabajo existía porque la mayoría de los problemas eran aburridos. Él lo prefería así. Peter se agachó, abrió el panel con cuidado y se inclinó lo suficiente como para ver la tira indicadora, que seguía oscura. Exhaló lentamente, empañando el interior de la carcasa con su aliento. Ya me lo imaginaba, murmuró, más para romper el silencio que para quejarse. Extendió la mano hacia la bolsa de herramientas que tenía a su lado, y luego hizo una pausa. Algo no cuadraba. No dentro del panel, no en la estación, sino algo detrás de él. Ni un sonido, ni un movimiento, solo la ausencia de lo que debería haber estado allí. Peter no se giró de inmediato. En cambio, dejó que el momento se prolongara, lo trazó con el mismo ritmo tranquilo que lo había mantenido con vida en lugares alejados de la nieve y los árboles. 1, 2, 3. Entonces se puso de pie y se dio la vuelta. El claro tenía exactamente el mismo aspecto que cuando llegó: pinos espaciados a gran distancia, sus ramas cubiertas de escarcha, el estrecho sendero que conducía de vuelta hacia su camioneta, medio cubierto de nieve pero aún visible. Y entonces, justo al borde del claro, las vio: huellas. Atravesaban la nieve en ángulo, de forma superficial pero deliberada. No lo suficientemente fresco como para estar todavía blando, ni lo suficientemente viejo como para estar relleno. Los bordes tenían una fina capa de hielo, como si los hubieran hecho horas antes y luego los hubieran dejado endurecer. Peter se acercó. A primera vista, podrían haber pasado por huellas de lobo, mismo tamaño general, misma separación. Pero los lobos se movían con ritmo, con patrones de andar que se podían leer como la escritura a mano una vez que se sabía qué buscar. Estos no. El espaciado variaba, demasiado preciso en algunos lugares, demasiado estrecho en otros, como si lo que fuera que los creó hubiera ajustado su marcha deliberadamente en lugar de instintivamente. Se agachó de nuevo, quitando con un cepillo una fina capa de nieve del borde de una de las huellas. 4 dedos, marcas de garras tenues pero presentes, lo suficientemente profundas como para sugerir peso pero no excesivas. No es salvaje, dijo en voz baja, ni tampoco doméstico. Peter se enderezó lentamente, escudriñando la línea de árboles. Nada se movía, ni pájaros que se movieran de rama en rama, ni el crujido lejano del hielo que se asentaba. Incluso el viento parecía contenerse. Entonces lo vio, una franja más oscura que atravesaba el blanco, discurriendo paralela a las vías durante varios metros antes de desaparecer en un montículo bajo. ¡Sangre! Caminó hacia allí sin prisa. La mancha no era brillante ni fresca. Se había filtrado en la nieve, congelada hasta adquirir un color óxido apagado que ahora parecía casi parte del suelo. Había más fragmentos más adelante, espaciados de forma irregular, como si algo se hubiera estado moviendo mientras los perdía. Pedro lo siguió. No porque tuviera que hacerlo, la estación podía esperar. Siempre podía.
Lo siguió porque dejar algo así sin terminar le parecía mal de una manera para la que no encontraba palabras. Los senderos salían del claro y se adentraban en un bosque más denso, donde la luz se atenuaba y el aire se sentía más frío. La nieve se acumulaba más profundamente aquí, intacta salvo por ese único sendero que la atravesaba. Se movió sigilosamente por costumbre, aunque no había nadie que pudiera oírlo. El bosque cambió a medida que avanzaba, no de forma drástica, solo lo suficiente como para que lo notara. Los árboles estaban más juntos. El viento encontraba menos caminos para entrar. El sonido no se propagaba igual. Tras unos minutos, las huellas se ralentizaron. La distancia entre ellas se redujo. Las manchas de sangre se acercaron entre sí. Algo estaba fallando. Peter se detuvo de nuevo, escuchando. Nada. Dio otro paso. Fue entonces cuando lo oyó. No era un grito, no exactamente, sino más bien algo que intentaba serlo y fracasaba. Un sonido débil y entrecortado que apenas se oía más allá de los árboles más cercanos. Se quedó paralizado. El sonido se repitió, esta vez más suave y breve. Peter se movía más rápido ahora, pero no con descuido. Siguió la dirección del ruido, desviándose ligeramente cuesta abajo donde los árboles se abrían formando una estrecha pendiente llena de troncos caídos. Y allí, entre dos baúles derrumbados, encajados uno contra el otro en un ángulo incómodo, lo encontró, un pastor alemán. El perro yacía medio de lado, medio retorcido, con una pata trasera atrapada donde los troncos se habían desplazado y juntado. Su pelaje, negro en el lomo, que se desvanecía un tono tostado apagado, casi grisáceo, en los costados, estaba cubierto de nieve y suciedad. La sangre se había secado a lo largo de su flanco y de una pata delantera. Debería haber estado agitado. No lo estaba. Al acercarse Peter, levantó ligeramente la cabeza, lo justo para que sus miradas se cruzaran. Ojos oscuros, sin pánico, sin súplicas, observando, evaluando. Peter se detuvo a pocos metros de distancia. Tranquilo, dijo con voz baja y uniforme. El perro no gruñó, no enseñó los dientes, ni tampoco movió la cola. Ninguna señal de alivio, ningún cambio de postura más allá de ese ligero levantamiento de la cabeza. Lo miró como si fuera una variable que aún no había decidido cómo procesar. En ese momento, algo se tensó dentro de Peter. Ya había visto perros de trabajo antes, unidades caninas, entrenados por el ejército. Incluso los mejores mostraron algo, algún rastro de reconocimiento, expectativa o miedo. Este no lo hizo. Peter se acercó, lo suficientemente despacio como para darle tiempo al animal a reaccionar. No lo hizo. De cerca, el daño era más evidente, la pierna no estaba rota, al menos no de forma obvia, pero el ángulo era incorrecto, quedó atrapada entre los troncos. La sangre provenía de una herida superficial a lo largo de las costillas, probablemente causada por la caída. Se agachó. Veamos qué tenemos. Todavía no hay reacción. Pedro extendió la mano primero hacia la madera, probando el peso de la parte superior del tronco. Se movió ligeramente bajo presión, pero no se desprendió, quedó congelado en su sitio. Ajustó su postura, apoyó una bota contra el tronco inferior y empujó con más fuerza. La madera crujió. La nieve cayó en pequeños copos. La brecha se ensanchó una pulgada. Detrás de él, el bosque permanecía inmóvil de forma antinatural. Entonces, justo cuando cambió el agarre, el perro se movió, no hacia atrás, sino hacia adelante. Giró el cuerpo lo suficiente como para liberar la pierna atrapada al disminuir la presión, y luego se desplomó de nuevo en la nieve con una exhalación brusca. Peter se quedó paralizado, el instinto se apoderó de él. El perro no se movió, no intentó correr. Simplemente se quedó allí tumbado, respirando superficialmente, con los ojos fijos en él. Y entonces hizo algo que hizo que Peter dudara más que la propia herida. Miró más allá de él, no a su alrededor, no a través de él, sino más allá de él, hacia la dirección de donde había venido. Sus orejas se alzaron, una erguida, limpia y puntiaguda, la otra ligeramente inclinada hacia atrás en un ángulo que no coincidía del todo. El resto de su cuerpo permaneció inmóvil, pero su atención se desvió por completo. Peter se giró, siguiendo la línea de su mirada. Los árboles estaban vacíos. El viento soplaba levemente entre las ramas más altas, trayendo consigo un suave siseo de nieve y nada más.
Volvió a mirar al perro. ¿Esperabas algo?, preguntó en voz baja. Ninguna respuesta, por supuesto. Pero el perro no volvió a prestarle atención. Siguió mirando la arboleda. Pedro esperó. Un segundo se estiró, luego otro. No pasó nada. Finalmente, la atención del perro regresó, lenta y deliberadamente, posándose de nuevo en Peter como si estuviera concluyendo lo que fuera que estuviera comprobando. Eso fue suficiente. Lo suficiente para que comprendiera que esto no era casualidad. Volvió a extender la mano, esta vez hacia el cuello o lo que quedaba de él. La correa de cuero colgaba suelta, cortada limpiamente por un lado. No estaba deshilachada ni rota. Cortada. Peter deslizó el pulgar por el borde. Era suave. Sí, dijo en voz baja. No llegaste aquí por tu cuenta. El perro no reaccionó a su tacto. Ni se inmutó, ni se inclinó, simplemente lo percibió. Peter se sentó un momento sobre sus talones, sopesando la decisión que tenía delante. No tenía por qué hacerlo. Podía liberar la pierna, asegurarse de que pudiera mantenerse en pie y dejar que se las arreglara sola. Muchos animales sobrevivieron a situaciones peores. Esa sería la opción más limpia. Sencilla, desapasionada. El tipo de decisión que no te persigue hasta casa. El perro se movió ligeramente, tratando de recoger sus patas debajo de sí. Logró avanzar hasta la mitad antes de que la extremidad lesionada cediera y se hundiera de nuevo en la nieve. Seguía sin emitir ningún sonido, sin quejarse, sin pánico, solo esfuerzo. Peter observó eso durante unos segundos más de lo necesario. Entonces suspiró, un sonido apenas perceptible en el aire frío. Sí, dijo, era de esperarse. Se puso de pie, se quitó la chaqueta y se acercó. No lo compliques más de lo necesario. Con cuidado, deslizó un brazo por debajo del pecho del perro, mientras que con el otro sostenía sus cuartos traseros. El cuerpo era más ligero de lo que debería haber sido. Delgado, pero no famélico. Diseñado para la resistencia, no para la comodidad. El perro se tensó por una fracción de segundo y luego se quedó quieto. No confiar, no resistir, sino permitir. Peter ajustó su agarre, levantándolo completamente de la nieve. De cerca, podía sentir el ritmo acelerado de sus latidos contra su antebrazo, rápido, controlado, aún luchando. Se volvió hacia el sendero. Las huellas que había dejado a sus espaldas ya empezaban a ablandarse bajo la nieve acumulada. «Supongo que vendrás conmigo», dijo en voz baja. El perro no respondió. Pero cuando Peter empezó a caminar, el animal levantó la cabeza lo suficiente como para mirar por encima del hombro, hacia los árboles que dejaban atrás. Mirando. Como si aquello que estaba escuchando no se hubiera ido. La cabina estaba más cálida de lo que parecía. Desde fuera, parecía inclinarse contra la pendiente como si hubiera dejado de discutir con el viento hacía años. La nieve se aferraba de forma irregular al borde del tejado, y el estrecho porche se hundía lo suficiente como para sugerir abandono sin llegar a derrumbarse. Pero en el interior, el aire conservaba un calor constante, humo de leña, hierro y la leve y limpia sequedad de un espacio que se utilizaba con regularidad, aunque nadie lo visitara. Peter abrió la puerta empujándola con el hombro. El perro no se resistió. No lo hizo ni una sola vez durante el camino de regreso. No cuando la dejó brevemente para ajustar su agarre. No cuando el viento arreció al cruzar la cresta y le atravesó el abrigo de lado. Permaneció exactamente igual que en el claro, presente, consciente, conservando algo que no podía definir del todo. Cerró la puerta tras ellos con el talón y se dirigió a la estufa. «No lo estropeemos», dijo en voz baja. Más para marcar la pauta que para esperar obediencia. Con cuidado, bajó al perro sobre una manta de lana doblada cerca del fuego, procurando no lastimarle la pata herida. El animal se acomodó una vez, lenta y deliberadamente, y luego se quedó quieto de nuevo. Seguía sin emitir ningún sonido. Peter se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. La rutina volvió con facilidad. Las botas se acercaron a la estufa, se revisó la tetera, se encendió una pequeña lámpara, aunque la luz del día aún se filtraba débilmente a través de las ventanas esmeriladas. No miró al perro durante unos segundos. Eso no era evasión. Era espacio, ese que se le da a algo que aún no ha decidido si le importas.
Cuando se dio la vuelta, el perro lo estaba observando. La misma postura, la misma mirada fija. Sí, dijo Peter, arrodillándose junto a ella. Tendremos que encontrar una solución. De cerca, las heridas parecían menos graves de lo que esperaba. La herida a lo largo de las costillas había cicatrizado bien. La pierna, quizás distendida o tal vez con un esguince, estaba hinchada, pero no deformada. Extendió la mano lentamente. Los ojos del perro siguieron el movimiento. Ni un sobresalto, ni una inclinación, solo atención. Peter presionó suavemente a lo largo de la caja torácica, buscando daños más profundos. Los músculos del perro se tensaron bajo su mano, de forma controlada, contenida, pero no se apartó. Eso es bueno, murmuró Peter. Significa que sigues pensando. Después de eso, trabajó en silencio durante un tiempo, limpiando la herida, calentando agua, buscando un viejo botiquín que no había abierto en meses. El perro le dejó hacerlo. No de forma pasiva, no como lo haría un animal herido al rendirse. Lo permitía. Había una diferencia. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones y estudió al animal detenidamente por primera vez. Pastor alemán, sin duda, pero no del tipo robusto y corpulento criado para exposiciones o patrulla. Este modelo fue diseñado con líneas estilizadas, líneas largas, musculatura definida, todo orientado hacia el movimiento más que hacia la presencia. El abrigo contaba su propia historia, negro a lo largo de la columna vertebral, grueso y áspero, desvaneciéndose en un tono tostado apagado que había perdido cualquier brillo que pudiera haber tenido. La suciedad y el hielo lo habían opacado aún más, pero incluso debajo de eso, el color se veía sobrio, funcional. Una oreja permanecía erguida, alerta. La otra se inclinaba ligeramente hacia atrás, no rota, pero alterada, como si algo se hubiera movido una vez y nunca hubiera vuelto a su posición original. Peter volvió a extender la mano hacia el cuello, o lo que quedaba de él. Giró el borde cortado entre sus dedos, examinándolo bajo la lámpara. Limpio. Demasiado limpio para que ocurra un accidente. Te libraste de algo, dijo. El perro no respondió. Peter exhaló lenta y profundamente y se puso de pie. Está bien. Se acercó al mostrador, abrió una lata de comida y la colocó cerca de la manta. Luego retrocedió. El perro no se movió. Pasaron los segundos, luego un minuto. Peter se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, observando sin observar. ¿No tienes hambre?, preguntó. Todavía nada. Entonces, lentamente, el perro se movió. No hacia la comida, sino hacia él. No se puso de pie del todo, simplemente recolocó sus patas delanteras, ajustando su ángulo para que su línea de visión se alineara más directamente con Peter, ignorando por completo la comida. Peter frunció el ceño. Así no funcionan las cosas. Empujó la lata ligeramente más cerca. El perro lo miró una vez, brevemente, con desdén, y luego volvió a fijar su atención en él. Peter dejó escapar un suspiro corto que podría haber sido una risa si hubiera continuado. Exacto, dijo. Tú eres uno de ellos. Se agachó de nuevo, cogió la lata y la sostuvo en un ángulo diferente, más abajo, más cerca de la línea de visión del perro, pero no directamente delante. El perro dudó un momento, luego se inclinó hacia adelante y comió. Ni rápido, ni desesperado, sino con mesura. Como si hubiera decidido que las condiciones eran aceptables. Peter lo observó por un momento. Algo en su expresión se tensó ligeramente. No era preocupación ni irritación, sino reconocimiento. Dejó la lata en el suelo una vez que el perro se acomodó en ella y se alejó de nuevo. Tienes reglas, dijo en voz baja. Es bueno saberlo. La primera noche transcurrió sin incidentes, o al menos sin nada que Peter pudiera definir como tal. El viento arreció al anochecer, azotando las paredes de la cabaña en ráfagas largas e irregulares. Del tipo que hacía que la madera vieja se moviera y se asentara de maneras que podían sonar como un movimiento si no estabas acostumbrado. Pedro lo era. De todos modos, durmió ligeramente, no por miedo, sino por costumbre. En algún momento, despertó. Ningún sonido lo había desencadenado. Ninguna razón aparente. Simplemente la sensación de que algo en la habitación había cambiado. No se movió de inmediato. Luego, lentamente,
Abrió los ojos. La lámpara se había apagado casi por completo, proyectando una tenue luz ámbar sobre el suelo. El perro, cuyo nombre aún se desconoce, ya no estaba sobre la manta. Peter se incorporó apoyándose en un codo. El animal permanecía cerca de la puerta. No arañaba, no caminaba de un lado a otro, simplemente estaba de pie, frente a ella. Peter bajó las piernas de la cama y se quedó sentado un momento, observando. «¿Qué es?», preguntó en voz baja. Ninguna respuesta. El perro no se giró. Su postura era diferente ahora, no descansaba, no estaba herida, sino que estaba alerta. Peter se puso de pie, cruzó la habitación y buscó su chaqueta. El perro se movió al instante, no hacia él, sino delante de él, bloqueando la puerta. Peter se detuvo. El movimiento había sido preciso. No frenético, ni protector en el sentido habitual, simplemente colocado, como una corrección. Bajó la mirada hacia el animal. «¿Hablas en serio?». El perro mantuvo su posición. Peter lo observó durante unos segundos, luego se movió ligeramente hacia un lado. El perro se ajustó con él, la misma distancia, el mismo ángulo. Peter sintió que algo se movía en su pecho. No era miedo, ni tampoco sorpresa. Algo más parecido a una recalibración. «Muévete», dijo. «Nada». El viento exterior arreció, sacudiendo el marco con la suficiente fuerza como para que el pestillo hiciera un leve clic. Peter miró hacia la puerta y luego volvió a mirar al perro. Esto no fue casualidad. Él sabía lo que era la casualidad. Esto no era casualidad. La decisión llegó y se fue en un abrir y cerrar de ojos. Dio un paso atrás. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Esta vez ganas tú». El perro no reaccionó. Tampoco se relajó. Simplemente se quedó allí, observando. Pasaron los minutos. Peter permanecía junto a la estufa, sin tocar nada, sin fingir estar ocupado, simplemente esperando. El perro no se movió de la puerta. Entonces, sin previo aviso, un sonido, profundo, agudo, definitivo. Madera que se parte bajo presión. Peter giró la cabeza justo a tiempo para oírlo con claridad, un crujido que atravesó el viento y se coló en la cabina como algo deliberado. Luego, el impacto. El suelo tembló, apenas, pero lo suficiente. La nieve se deslizaba del tejado en una suave corriente. Peter se acercó a la ventana, quitándose con la manga una fina capa de escarcha. Un pino, uno de los más altos que se encontraban justo detrás del porche, se había partido por el tronco y había caído sobre el camino que se alejaba de la cabaña. Justo donde habría pisado si hubiera salido cuando tenía previsto hacerlo. Se quedó allí un momento, observando cómo los últimos copos de nieve se asentaban sobre la madera caída. Entonces se dio la vuelta. El perro se había movido. No hacia la puerta, sino de vuelta a la manta. Tumbado como si nada hubiera pasado. Peter lo miró fijamente. «No se tiene tanta suerte dos veces», dijo. El perro no respondió. «Claro que no». Peter regresó lentamente, se agachó junto a él y estudió su rostro. Ya no hay tensión ni estado de alerta, solo la misma presencia serena. Como si la decisión ya estuviera tomada, ejecutada y fuera irrelevante. Peter se recostó, con una mano apoyada suavemente sobre la rodilla. Se quedó allí más tiempo del que tenía previsto. «Torre», dijo finalmente. La palabra surgió sin planearlo. No era un recuerdo, ni un nombre que hubiera guardado, simplemente algo que encajaba. La oreja del perro, solo una, se movió ligeramente. No hacia él, pero tampoco en dirección contraria. Peter asintió una vez. «Sí», dijo. «Con eso bastará». La mañana no llegó tanto como que disipó la oscuridad. Peter se despertó antes de que la luz se asentara por completo, como siempre ocurría cuando algo sin resolver le esperaba. No era urgente, ni ruidoso, simplemente estaba presente lo suficiente como para devolverle la consciencia antes de que su cuerpo estuviera preparado para reaccionar. La cabaña conservaba su forma habitual a su alrededor. El calor de la estufa se desvanecía en los rincones, una tenue luz gris se filtraba a través de la escarcha de las ventanas. Rook ya estaba despierto. Sin moverse, sin dar vueltas,
simplemente sentado cerca del mismo sitio que había ocupado la noche anterior, inclinado hacia la pared que daba al norte. Peter lo observó durante unos segundos antes de incorporarse. «No duermes mucho», dijo. Sin respuesta. Esta vez el perro no se giró. No hacía falta. Su atención no estaba puesta en él. Eso era nuevo. Peter bajó las piernas y buscó sus botas. En el instante en que su peso se posó en el suelo, la oreja de Rook se movió una sola vez. Un gesto de reconocimiento, no de interacción. «Eres constante, eso te lo reconozco». Se vistió sin prisa, chaqueta, guantes, el mismo ritmo de movimientos desgastado que impedía que la mañana se convirtiera en algo en lo que tuviera que pensar. Cuando salió a la calle, el aire se había vuelto más frío durante la noche. El pino caído seguía bloqueando el camino. Su tronco se partía de forma irregular en la rotura, y la savia se había congelado adquiriendo un tono ámbar opaco a lo largo de la madera expuesta. La nieve se había acumulado de forma irregular a su alrededor, suavizando el impacto hasta convertirlo en algo casi natural. Casi. Peter se quedó allí un momento, con las manos en los bolsillos, mirando el lugar donde habría estado si hubiera ignorado al perro. Luego se dio la vuelta. No tenía sentido medir una versión de algo que no sucedió. Rodeó el árbol en dirección al camión, pero se detuvo a mitad de la pendiente. Rook no había seguido. Peter miró hacia atrás. El perro estaba justo afuera de la cabaña, mirando de nuevo hacia el norte. La misma postura, la misma quietud, la misma línea de atención. ¿Vienes?, preguntó Peter. Nada. El viento soplaba suavemente entre los árboles, arrastrando nieve fina sobre el suelo en delgadas capas. El bosque que se extendía más allá de la cresta se difuminaba ligeramente donde el terreno descendía y volvía a ascender. La torre no se movió. Peter estudió la dirección en la que miraba. No había nada obvio allí afuera, ni sendero ni estructura. Solo más bosque, más denso, más oscuro, el tipo de tramo que no suele tener mucho tránsito una vez que llega el invierno. Se giró de nuevo hacia el camión. Luego se detuvo otra vez. Había muchas razones para ignorarlo. El trabajo, la rutina. La estación aún necesitaba reparaciones. El estado de la carretera empeoraría más tarde. Se quedó allí el tiempo suficiente para sentir cómo el peso de esas razones se asentaba en algo familiar. Luego exhaló una vez, corta y silenciosamente. «Sí», dijo. «Eso no va a suceder». Se dio la vuelta por completo y volvió a subir la pendiente. Rook no lo saludó cuando se acercó, ni cambió de posición. Peter se detuvo a su lado, siguiendo su mirada a través de los árboles. «Tienes algo en mente», dijo. El perro parpadeó una vez. Eso fue todo. Peter se ajustó los guantes. «De acuerdo. Vamos a verlo». El terreno cambió gradualmente al principio. Los árboles crecieron más juntos. La maleza se hizo más espesa bajo la nieve. Lo que antes era un terreno abierto cerca de la cabaña se convirtió en algo más complejo, menos visibilidad, más sombra. Peter avanzaba con cautela, no porque previera peligro, sino porque el terreno mismo lo exigía. Hielo bajo la nieve. Pendientes irregulares ocultas bajo la blancura. Rook se adelantó a él, pero no en línea recta. No marcó el camino de forma evidente. En cambio, se inclinaba, corregía, se detenía, nunca lo suficientemente lejos como para desaparecer, ni lo suficientemente cerca como para dar la sensación de que permanecía a su lado. Se estaba calibrando. Peter no intentó interpretarlo. Todavía no. Tras 20 minutos, el bosque se abrió ligeramente formando una estrecha loma. Desde allí, el terreno descendía bruscamente y apareció otra cosa a la vista. No es una estructura, al principio no, sino una línea, demasiado recta para ser natural, demasiado sutil para notarla a menos que la estuvieras buscando. Peter se agachó, apartando la nieve del borde de la pendiente. Metal. Una estrecha franja, medio enterrada, que discurre siguiendo el contorno de la colina. «De acuerdo», murmuró. Rook se detuvo unos metros detrás de él. No se acercó más. Peter siguió la franja con la mirada, trazando su recorrido a lo largo de la cresta hasta que desapareció de la vista tras un grupo de árboles. Se puso de pie, moviéndose lentamente en esa dirección.
La franja se ensanchaba hasta convertirse en algo más definido, un antiguo panel de acceso, parcialmente expuesto donde la nieve se había acumulado en una capa más fina. La superficie estaba erosionada, pero intacta. Sin óxido, sin deterioro. Bien mantenida, o construida para durar más de lo debido. Peter pasó la mano por encima, sintiendo la textura bajo el guante. Sin marcas, sin identificadores. Pero la forma era familiar, demasiado familiar. Dio un paso atrás, escudriñando la zona de nuevo con un tipo de atención diferente. No se trataba de un terreno aleatorio. Había sido moldeado. Sutilmente. Con cuidado. Lo suficiente como para que pasara desapercibido si no se buscaban patrones. Pasó junto al panel, abriéndose paso entre una estrecha arboleda. Y entonces lo vio. La estructura se alzaba baja contra la pendiente, casi fundiéndose con el paisaje. Hormigón y acero, con los bordes suavizados por la nieve y el paso del tiempo, pero aún intactos. Sin derrumbes, sin daños evidentes. Simplemente abandonados o dejados allí. La entrada estaba parcialmente oculta, una puerta empotrada enmarcada por metal que se había opacado pero no se había desintegrado. Peter se detuvo a pocos metros de distancia. Esta vez Rook no lo siguió. Miró hacia atrás. El perro estaba de pie al borde del claro, con el cuerpo ligeramente ladeado, la cabeza baja, pero la mirada fija al frente. No miedo. Resistencia. Has estado aquí, dijo Peter en voz baja. La torre no se movió. Peter volvió a mirar el edificio. Sí, añadió. Tiene sentido. Se acercó a la entrada, sus botas crujiendo ligeramente contra el suelo helado. La puerta no estaba cerrada con llave. Eso, más que nada, le dejó claro a qué se enfrentaba. No se trataba de un abandono en el sentido habitual, es decir, de un cierre total. Había una diferencia. Lo abrió. El aire del interior era más frío que el del exterior, quieto y seco, con un ligero olor a metal y algo más antiguo debajo. Polvo, aislamiento, sistemas instalados desde hacía mucho tiempo. Peter intervino. La luz cambió de inmediato, transformándose en un gris tenue que parecía surgir de la nada. No había luces encendidas, pero el reflejo ambiental de la nieve exterior era suficiente para perfilar formas en el interior. Mesas. Bastidores de equipos. Cables que recorren las paredes. Todo en su sitio. Nada tocado. Se adentró más en el terreno, sus botas resonando levemente contra el suelo de hormigón. Había pantallas, oscuras pero intactas. Consolas cubiertas de polvo, pero en buen estado. Una silla ligeramente apartada de un puesto, como si alguien se hubiera levantado y no hubiera vuelto. Peter deslizó la mano por el borde de una consola. No había corriente. Al menos no a simple vista. Se movía lentamente por el espacio, absorbiéndolo sin intentar comprenderlo todo de golpe. Eso vendría después. Al fondo de la habitación, una sección de estanterías llamó su atención. Archivos. No muchos. Desorganizados. Algunos habían sido retirados, otros se habían quedado allí, dispersos. Cogió uno. De papel. Papel de verdad. Algo inusual para algo reciente. Las páginas superiores habían sido arrancadas. Lo que quedaba estaba incompleto. Fragmentos de datos, diagramas que insinuaban una estructura sin explicarla. Los hojeó, buscando algo coherente. Surgieron las siguientes palabras: respuesta adaptativa, influencia ambiental, bucle de condicionamiento conductual. La mandíbula de Peter se tensó ligeramente. Dejó el archivo y cogió otro. Más de lo mismo, piezas de un sistema sin contexto. Entonces la vio, una sola hoja, doblada por la mitad, escondida debajo de las demás. Diferente. Escrita a mano. Lo desplegó lentamente. La tinta se había corrido ligeramente sobre el papel, pero las palabras aún se veían claras. Asterisco: no aprenden de nosotros. Aprenden del entorno más rápido de lo que podemos medir. Asterisco. Peter lo leyó 2 veces. No porque no lo entendiera, sino porque sí lo entendió. Y eso lo empeoró. Detrás de él, la puerta permanecía abierta. Una leve corriente de aire frío recorría la habitación. Rook no había seguido.
Peter dobló el papel una vez y lo sostuvo allí por un momento, sintiendo su peso, no físico, sino algo más. Luego lo deslizó en el bolsillo de su chaqueta. Permaneció en silencio unos segundos más. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la entrada. Rock estaba exactamente donde lo había dejado. La misma distancia. La misma tensión en su postura. No se acercó cuando él salió. Tampoco retrocedió. Simplemente mantenía esa distancia entre ellos. Peter lo miró, y luego volvió a mirar la estructura. «No te perdiste», dijo en voz baja. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire sin eco. «Saliste». La oreja de Rook se movió una vez, no hacia él, sino hacia el edificio. Peter asintió lentamente. «Sí», dijo. «Tiene sentido». Se apartó de la estructura y retrocedió hacia el bosque. Esta vez, Rook lo siguió. Ni delante, ni detrás, simplemente dentro de su alcance. Lo suficientemente cerca como para moverse con él. Lo suficientemente lejos como para seguir siendo el mismo. La segunda vez que Peter entró en el edificio, no dudó ni un instante en la puerta. No se detuvo a observar la nieve, ni el ángulo de los árboles, ni la forma en que el viento soplaba a través del claro. Esas cosas seguían presentes en su mente, no podía evitarlo. Pero no lo sujetaron como lo habían hecho antes. Ahora, él ya sabía que algo andaba mal. Eso cambiaba la sensación que transmitía el lugar. Rook se quedó fuera otra vez. No exactamente en el mismo sitio, pero lo suficientemente cerca como para ilustrar la idea. No cruzó el umbral, no comprobó el aire del interior. Simplemente observó. Esta vez Peter no intentó llamar. Entró, cerró la puerta a medias tras de sí y dejó que la tenue luz gris se asentara en la habitación. Nada había cambiado. Eso fue lo primero que llamó la atención. Ninguna alteración de su visita anterior, ningún signo de deterioro progresivo, ningún cambio de objetos, ninguna intrusión. El lugar permanecía en el mismo estado de suspensión, como si hubiera estado esperando algo y nunca le hubieran dicho que se detuviera. Esta vez, Peter se dirigió directamente a las consolas. No buscó al azar. Su atención se centró, atraída hacia el grupo central de equipos que se encontraba ligeramente elevado con respecto al resto de la sala. Apartó una capa de polvo y se agachó. El panel estaba inactivo, pero no muerto. Hay una diferencia, pensó. Se quitó el guante y presionó suavemente los dedos a lo largo de la costura. Fría. Seca. Pero no corroída. Sus ojos recorrieron la superficie hasta que encontraron lo que buscaba, una ranura de anulación manual medio oculta bajo el borde rebajado. Diseño antiguo. De la época anterior a la conexión a la red. Exhaló una vez. Por supuesto. Peter metió la mano en su chaqueta, sacó una pequeña multiherramienta y la ajustó sin mirar. El movimiento fue automático, más muscular que racional. Manejó la ranura con cuidado, aplicando la presión justa para accionar el mecanismo sin forzarlo. Un leve clic. Luego, nada. Por un segundo. 2. Y entonces, un zumbido bajo. Apenas audible. Más vibración que sonido. El panel parpadeó una vez. Una fina línea de luz tenue recorrió la superficie y luego se estabilizó. Peter no sonrió. No reaccionó en absoluto. Simplemente se inclinó hacia él. «Veamos que te quedaste», murmuró. El sistema no arrancó correctamente. Tartamudeaba, mostrando fragmentos de la interfaz, bloques de texto que parpadeaban demasiado rápido para leerlos, cadenas de datos corruptas, menús parciales que aparecían y desaparecían como si intentaran recordarse a sí mismos. Luego se estabilizó. No del todo funcional. Pero lo suficiente. Peter se guiaba por instinto. No porque hubiera utilizado ese mismo sistema antes, sino porque los sistemas construidos de esta manera seguían una lógica que no cambiaba mucho: estructura, capas de acceso, redundancia. Recorrió los directorios lentamente, omitiendo todo aquello que le pareciera de relleno y centrándose en los segmentos que presentaban irregularidades. Ahí está. Un archivo marcado. Parcialmente corrupto. Con fecha de hace 5 años. La mano de Peter se detuvo sobre la superficie de control. No la abrió de inmediato. No por miedo, sino por otra cosa.
Quizás por reconocimiento. Ese tipo de reconocimiento que se instala antes de que lleguen los detalles. Tocó la pantalla. La imagen no se veía nítida. Aparecía estática en franjas irregulares. Los colores se mezclaban entre sí y luego se corregían. El audio se retrasaba y luego se normalizaba con una leve distorsión. Una habitación. No está. Más grande. Más luminosa. Dinámica. La gente se movía por allí con un propósito. Técnicos, analistas, todos trabajando dentro de un sistema que entonces estaba vivo de una manera que ahora no lo estaba. Peter observaba sin expresión. Entonces el ángulo de la cámara cambió. Y lo vio a él. De pie cerca del centro del encuadre. Más joven, pero no por mucho. Rasgos más definidos en el rostro. Hombros en una postura diferente, no tensos, sino activos. Una versión de sí mismo que aún no había empezado a reprimirse. Peter no se movió. Ni siquiera pestañeó. El hombre que aparecía en la pantalla se giró ligeramente y habló con alguien que estaba fuera de plano. Su voz se oía por los altavoces, distorsionada, pero reconocible. Claro, mesurado, bajo control. Repite el ciclo, dijo la voz. La mandíbula de Peter se tensó ligeramente. Detrás de esa imagen suya, una serie de monitores mostraban datos ambientales, velocidad del viento, gradientes de temperatura, patrones de movimiento. Nada fuera de lo común, salvo la forma en que se utilizaban. La transmisión se interrumpió brevemente y luego se reanudó en otro punto. Misma habitación, momento diferente. Una técnica habló, con la voz ahora más cortante. Los tiempos de respuesta caen por debajo del umbral. El hombre que aparecía en la pantalla, Peter, asintió. Esa es la clave. No se trata de adaptarse a la información recibida, sino de anticiparse a ella. Una pausa. Luego, bien. La palabra tuvo un significado distinto al que debería. No es incorrecta, simplemente incompleta. La grabación volvió a fallar. Se produjo un pico de estática que luego desapareció. Ahora los monitores mostraban algo más, no datos brutos, sino patrones. El movimiento de los animales se mapeaba y superponía los cambios ambientales. Cambios en la dirección del viento, descensos de temperatura, indicadores de estrés estructural en el terreno circundante. Peter se inclinó más. Sabía esto, no los detalles, sino la intención. Modelado predictivo de supervivencia, dijo en voz baja. Pero eso no era todo. El sistema no solo observaba, sino que también influía. La comprensión no llegó de repente. Fue gradual, la forma en que los datos cambiaban, la forma en que los patrones se corregían antes de que se produjeran desviaciones, la forma en que la voz del técnico había cambiado. Asterisco no se está adaptando a la entrada, porque no estaba esperando la entrada. Asterisco. El vídeo avanzó. La habitación había cambiado de nuevo. Ahora estaba menos controlada. Las voces se oían más fuertes, los movimientos eran menos precisos. ¿Qué fue lo que provocó eso? Ninguna variable externa. Eso no es posible. Los ojos de Peter se entrecerraron ligeramente. Reconoció ese tono, no era confusión, sino desacuerdo con la realidad. En la pantalla, el hombre, él, dio un paso al frente, acercándose a los monitores. Repítelo. Sí, lo hicimos. No se está repitiendo. Luego, aísle la fuente. No hay ninguna. Una pausa. Luego, se está generando internamente. Siguió el silencio. Incluso a través de la distorsión, se mantuvo. Peter sintió que algo se movía en su pecho. No era un recuerdo, sino una alineación. Las piezas se acomodaban en el lugar donde siempre habían estado, solo que sin ser examinadas. La grabación se cortó de nuevo. Esta vez, no se reanudó de inmediato. La pantalla parpadeó, tuvo dificultades y luego volvió a mostrar una escena diferente. Afuera. Nieve. Un campo de pruebas, controlado, pero no contenido. Estructuras colocadas deliberadamente. Árboles marcados. Terreno alterado de forma sutil. Y el movimiento, animales, rastreados, monitoreados, respondiendo. No de forma aleatoria, no de forma natural.
Se adelantaron a los cambios que aún no se habían producido por completo. Evitaron zonas antes de que surgieran los peligros y ajustaron sus rutas antes de que cambiaran las condiciones. Peter exhaló lentamente. Eso no es observación, dijo. Eso es presión. El sistema no aprendía del entorno. Lo estaba forzando para ver qué sucedía. Lo sintió entonces, no como un recuerdo, sino como una decisión que ya había tomado una vez. En la pantalla, el equipo volvió a moverse. Las voces se oían más nítidas ahora. ¿Qué ocurre si no se estabiliza? ¡Bah! ¿Cómo lo sabes? Una pausa, y luego su propia voz, firme, porque tiene que ser así. La grabación se entrecortaba, se cortaba, y luego, ruido. Más fuerte, incontrolable. Algo había salido mal. No de forma visible, no en un solo incidente, sino por acumulación. El sistema no se detenía, sino que se intensificaba. Ciérrenlo. Lo estamos intentando. Las anulaciones no responden. ¿Manual? No puedo entrar. La mano de Peter se cernía justo encima de la consola. Sabía lo que venía después, o al menos sabía lo que no venía después. Las imágenes se fragmentaron. El audio se rompió en pedazos. No está diseñado no puede aislar, entornos que retroalimentan. Y luego su voz de nuevo. Esta vez diferente. No más fuerte, sino más dura. Retiren al equipo. Alguien fuera de cámara protestó, no tenemos el control. No tenemos tiempo. Un instante. Luego, muévete. La pantalla se puso negra. Peter no tocó la consola durante varios segundos. El zumbido del sistema continuaba débilmente, apenas perceptible, pero imposible de ignorar una vez que se oía. Se enderezó lentamente, no bruscamente, lo justo para cambiar su perspectiva. 5 años. No lo había olvidado. En realidad no. Simplemente lo había categorizado de otra manera, lo había archivado bajo algo más pequeño y más limpio. Operación de apoyo, dijo en voz baja. Modelado ambiental. Palabras que encajaban en su momento. Que aún encajaban, si no se miraban con demasiado detalle. Volvió a mirar la consola, luego más allá de ella, a la habitación, al silencio, a la ausencia de apagado. Nunca te desconectaron, dijo. No era una pregunta. El sistema emitió un leve zumbido en respuesta. O tal vez no. Peter se inclinó hacia adelante y apagó el panel manualmente. La luz parpadeó una vez y luego desapareció. Volvió el silencio. Un silencio absoluto esta vez. Se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta y se marchó. Rook no se había movido mucho. Ahora se encontraba a pocos metros de la entrada, en una posición desde donde podía ver tanto la puerta como la arboleda que se extendía más allá. Cuando Peter salió, el perro levantó ligeramente la cabeza. No era un saludo, sino una comprobación. Peter se detuvo a su lado. No perdieron el control, dijo. Las palabras resonaban con más fuerza allí afuera. Más frías. Simplemente dejaron de poder detenerse. Las orejas de Rook se movieron una vez. Peter volvió a mirar la estructura, y luego el bosque. Los límites entre ambos ya no parecían tan claros. No te quedaste atrás, dijo en voz baja. Formaste parte de ello. El perro no reaccionó. Claro que no. Peter asintió una vez. Sí, dijo. Eso nos hace a los dos. Lo primero que Peter notó no fue el viento. Fue el silencio entre los movimientos. Se quedó de pie justo fuera de la cabaña, con una mano apoyada sin apretar en el marco de la puerta, mientras sus ojos escudriñaban la línea de árboles sin fijarse en nada en particular. La nieve se había ablandado durante la noche. Menos quebradiza, más absorbente. Y el bosque parecía casi indulgente. Casi. Rook se encontraba varios metros delante de él, inclinado hacia la ladera abierta que se extendía más allá de los árboles. Su postura no era tensa, pero tampoco relajada. Tenía esa misma quietud que Peter había visto antes, ni esperando ni a la defensiva, sino procesando. Pedro bajó a la nieve. Cedió bajo su peso de forma diferente a como debería. No es que estuviera mal,
simplemente, era inconsistente. Se agachó, pasó una mano enguantada por la superficie y volvió a presionar. La superposición de capas no era la adecuada. Los cambios de temperatura se habían producido demasiado rápido y de forma demasiado desigual. Miró hacia el cielo, despejado. No había ningún movimiento de nubes lo suficientemente significativo como para explicarlo. «Está bien», murmuró. «Eso es nuevo». Rook se movió. No bruscamente, ni con urgencia, simplemente empezó a caminar. Peter lo observó por un segundo y luego lo siguió. Avanzaron a lo largo de una estrecha cresta que Peter conocía bien, o al menos eso creía. Había recorrido este camino docenas de veces durante el último año, revisando sensores, recalibrando instrumentos, reemplazando unidades dañadas. Era un terreno conocido. O lo había sido. Hoy, los marcadores parecían estar fuera de lugar. No físicamente, sino contextualmente. Un grupo de pinos a la izquierda se inclinaba en un ángulo ligeramente más pronunciado del que Peter recordaba. La acumulación de nieve en las ramas sugería patrones de viento que no coincidían con los del valle. Se detuvo. Rook no lo hizo. Siguió avanzando unos metros más antes de detenerse y mirar hacia atrás. No con impaciencia, sin llamar, simplemente confirmando. Peter exhaló y siguió caminando. «Sí», dijo en voz baja. «Ya lo veo». Llegaron al primer punto de referencia justo después de la mitad de la pendiente. El poste del sensor permanecía erguido, medio enterrado en la nieve. Su carcasa exterior estaba intacta, pero opaca por la escarcha. Peter lo ignoró, dejando al descubierto el panel. Las lecturas no tenían sentido. El viento soplaba constantemente del este. La temperatura descendió gradualmente en las últimas 12 horas. La humedad se mantuvo estable. Todo normal. Giró ligeramente la cabeza. El viento le rozaba la mejilla, venía del norte. Frío, directo, no coincidía con los datos. Peter golpeó el panel una vez. No hubo cambios. «O estás mintiendo», dijo, «o algo te está pasando factura». Rook desplazó su peso hacia atrás. Peter no se giró. No hacía falta. Ya sabía que el perro no estaba concentrado en el sensor. Estaba mirando más allá. Más abajo, en la cresta. Peter siguió su línea de visión. No había nada obvio, solo un descenso gradual hacia un bosque más denso, el terreno plegándose sobre sí mismo a medida que descendía hacia una cuenca inferior. Pero había algo en ello, algo invisible, que se sentía. Pedro se puso de pie lentamente. «¿Cuántos de estos están apagados?», preguntó en voz baja. Rook no respondió. Por supuesto que no. Pero volvió a dar un paso al frente, y esta vez Peter no dudó. Ahora se movían más rápido, no corrían, pero ya no iban a la deriva. Rook optó por un camino más directo, atravesando tramos de bosque que Peter solía evitar debido al terreno irregular y la escasa visibilidad. Hoy, nada de eso parecía importar. El perro avanzaba sin pausa, sin correcciones. Peter lo siguió, ajustando su ritmo para ir a su lado. Lo notó al cabo de un rato, la ausencia de pájaros. No era un silencio absoluto, no del todo, pero algo no cuadraba. Unas pocas llamadas dispersas, descoordinadas, sin patrón, sin coherencia. Disminuyó la velocidad. «La migración está suspendida», dijo. Las palabras sonaban extrañas al pronunciarlas en voz alta. No porque estuvieran mal, sino porque eran demasiado cortas. No reflejaban lo que veía. Un solo pájaro cruzó por encima de nosotros, girando bruscamente contra el viento antes de desviarse en un ángulo que no coincidía con nada de lo que Peter sabía sobre las rutas estacionales. No se corrigió. Se concretó y desapareció. La torre se detuvo. Peter casi se topa con ello. «¿Qué?». El perro permanecía rígido, cabeza baja, orejas erguidas, ni hacia adelante ni hacia atrás. Escuchando. Peter escudriñó la zona. Nada se movía. Nada obvio. Pero el aire lo sintió de nuevo, ese cambio sutil. No era la temperatura, ni el viento, algo intermedio. Como si la presión se ajustara sin una fuente aparente. Dio un paso lento hacia adelante. Rook no lo detuvo, pero tampoco lo hizo de inmediato.
Pedro dio un paso más, y luego otro. El terreno descendía ligeramente bajo sus pies, formando una pequeña depresión que desembocaba en un pequeño claro. Y allí, la nieve era diferente. Ni perturbada, ni rota, sino sutilmente moldeada, como si algo la hubiera atravesado no por la fuerza, sino por influencia. Peter se agachó al borde. Su respiración se ralentizó. Extendió la mano, manteniéndola suspendida justo por encima de la superficie. El frío se sentía desigual. Ni más cálido, ni más frío, simplemente inconsistente. Presionó ligeramente. La nieve se compactó con más facilidad de lo debido, como si ya hubiera sido alterada a nivel estructural. Detrás de él, Rook finalmente dio un paso al frente, pero no se colocó a su lado. Dio vueltas. Lentamente, con paso firme, manteniendo la distancia del centro. Peter echó un vistazo hacia atrás. «Ya has visto esto antes», dijo. No era una pregunta. La torre dejó de moverse. Su mirada se fijó en un punto más allá del claro. Pedro lo siguió. Al principio, no vio nada. Luego, un destello. No era movimiento, sino ausencia. Una zona de aire donde la nieve no caía de la misma manera, donde el viento se desviaba ligeramente, casi imperceptiblemente, alrededor de algo que no estaba allí. Pedro se puso de pie. Todos sus instintos se intensificaron, no por miedo, sino por claridad. «Esto no es residual», dijo en voz baja. «Es activo». El sistema no solo estaba funcionando, sino que interactuaba, se ajustaba, continuaba el mismo proceso que había visto en las imágenes, pero ahora sin límites. Sin supervisión. Sin que nadie le dijera cuándo parar. Dio un paso más cerca de la anomalía. Rook dejó escapar un sonido bajo. No era un gruñido, ni una advertencia, sino algo distinto, una negativa. Peter hizo una pausa y miró al perro. «No quieres que entre ahí». Rook mantuvo la mirada fija. No se movió. No retrocedió. Peter volvió a mirar el claro, la sutil distorsión en el aire y luego la nieve bajo sus pies. Podía dar un paso al frente. Podía probarlo, medirlo, comprenderlo. Eso es lo que habría hecho hace 5 años, sin dudarlo ni un segundo. Entonces, retrocedió. No mucho, lo suficiente. «De acuerdo», dijo. «Todavía no lo vamos a tocar». La decisión le resultó más pesada de lo esperado. No porque fuera prudente, sino porque era algo desconocido. Se movieron de nuevo, más abajo, más lejos. El terreno se ensanchaba formando una cuenca poco profunda, rodeada de lomas bajas y formaciones rocosas fragmentadas. Peter reconoció la zona. Otro punto de detección. Pero este no estaba de pie. El poste se había desprendido del suelo y yacía medio enterrado bajo un montón de nieve. Pedro se acercó lentamente. Arrodillado, apartó la nieve. La base no estaba rota. Había sido arrancada, de forma limpia y deliberada. No por un animal, ni por las inclemencias del tiempo. Rook se quedó al borde de la cuenca, observando. Peter le dio la vuelta al sensor. El panel parpadeaba levemente, seguía encendido, seguía grabando. Accedió al registro, se desplazó por la página y se detuvo. Los datos no se degradaron. No hubo picos. No fallaron. Se divergió. La dirección del viento se divide en múltiples vectores a la vez. Las lecturas de temperatura se superponen. Los datos ambientales se solapan de maneras que no deberían ser posibles. Peter lo miró fijamente. «Esto no es corrupción», dijo. «Es expansión». El sistema no estaba infringiendo las reglas, sino que estaba creando otras nuevas. Se recostó lentamente. La nieve crujía bajo él. La cuenca daba mala espina. No era peligrosa, todavía no, pero ya no era neutral. Como si la propia tierra hubiera dejado de aceptar ser lo que era. Peter miró a Rook. El perro no se había movido, pero algo en su postura había cambiado. Menos tensión, más seguridad, como si esta expansión, esta distorsión, no fuera inesperado. Simplemente incompleto. Peter exhaló, un suspiro largo y constante. «Sí», dijo en voz baja. «Ahora lo entiendo. No todo, ni mucho menos.
Pero lo suficiente. Lo suficiente para comprender la naturaleza del problema. Esto no falló, dijo. Simplemente siguió funcionando. Se puso de pie, se sacudió la nieve de las manos y contempló la cuenca, las crestas que se extendían más allá, un paisaje que ya no sentía que le perteneciera por completo. Rook dio un paso al frente y se colocó a su lado esta vez. Sin liderar, sin guiar, simplemente estaba allí. Peter bajó la mirada hacia el perro. No solo estás sobreviviendo a esto, dijo. Eres parte de ello. Rook no reaccionó, pero tampoco apartó la mirada. Peter asintió una vez y luego se giró hacia la cabaña. Vamos, dijo. Tenemos más terreno que revisar. La entrada no estaba donde Peter esperaba. No estaba escondido en la puerta reforzada de algún búnker ni enterrado bajo infraestructuras evidentes. No había señales de advertencia, ni vallas reforzadas, ni ningún indicio de que algo que estuviera bajo la superficie aún importara. Simplemente una pendiente, un pequeño corte en la tierra donde la nieve se había acumulado de forma irregular, dejando al descubierto un trozo de suelo que no debería haber estado allí tan avanzada la temporada. Rook lo encontró primero. Por supuesto que sí. El perro no se detuvo en el borde. Dio una vuelta, luego dos, con el hocico bajo, trazando un patrón que Peter no comprendía del todo. No estoy buscando, estoy confirmando. Pedro se acercó más despacio. El suelo se sentía extraño bajo sus botas. No inestable, no hueco, simplemente desalineado. Como si la presión se distribuyera de forma desigual bajo la superficie. Se arrodilló y apartó la nieve con un cepillo. Ahí está, una costura. Delgada, casi invisible. Metal bajo una capa de tierra compactada y escarcha, que discurre en línea recta, demasiado precisa para ser natural. Peter exhaló por la nariz. Sigo aquí, dijo. No era sorpresa, sino reconocimiento. Siguió con los dedos la costura hasta que encontraron un punto de cierre hundido, parcialmente obstruido por suciedad y hielo. El mecanismo se resistió al principio, pero luego cedió. El panel se movió hacia arriba con un leve crujido, liberando una bocanada de aire frío que se sentía diferente, no más frío, sino más seco, controlado. Peter mantuvo la escotilla abierta durante un segundo, dejando que el aire se asentara. Rook no se acercó. Se quedó a varios metros de distancia, observando. Peter le echó un vistazo. «Ya has estado aquí antes», dijo en voz baja. La torre no se movió. Pero tampoco apartó la mirada. Eso bastó. La escalera descendía hacia la oscuridad. No era oscuridad total, había un tenue resplandor intermitente en algún lugar debajo, que parpadeaba lo suficiente como para delinear el estrecho conducto. Peter probó el primer peldaño. Sólido. Empezó a bajar. Cada paso resonaba levemente, absorbido rápidamente por el espacio cerrado. El aire cambió a medida que descendía, no en temperatura, sino en densidad. Se sentía filtrado, procesado, artificial. A mitad de camino se detuvo. No por miedo, sino por otra cosa. Una constatación que no le llegó como un pensamiento, sino como un peso. Estaba regresando a algo de lo que una vez formó parte. No como un observador, sino como un participante activo. Él reanudó. La cámara del fondo no era grande. Más pequeña de lo que recordaba. O tal vez solo lo sentía así ahora. Las paredes estaban repletas de filas de equipos. La mayoría estaban apagados, pantallas oscuras, cables desconectados o colgando sueltos. El polvo se había depositado de forma irregular sobre las superficies, interrumpido únicamente por finas líneas donde el flujo de aire había continuado a lo largo del tiempo. En el centro de la sala, una sola unidad permanecía activa. No al 100%, no a plena capacidad, pero seguía funcionando. Una consola vertical, con una interfaz tenue pero receptiva, que pulsaba levemente a un ritmo lento y constante que le recordaba a Peter más a un latido del corazón que a una máquina. Se acercó un poco más. Su reflejo quedó captado brevemente en la pantalla oscura, mayor, más nítido, más curtido que el hombre que había estado allí años atrás. «Sigue en marcha», dijo. Las palabras sonaban diferentes aquí abajo. Contenidas. El sistema respondió cuando su mano se cernió cerca de la interfaz. No se activó, sino que reconoció.
Un tenue parpadeo atravesó la pantalla, mostrando datos fragmentados, registros parciales, secuencias incompletas, superposiciones ambientales que se extendían mucho más allá de la región inmediata. La mandíbula de Peter se tensó. «Esto no es algo localizado», murmuró. Él desplazó la pantalla. Los patrones eran ahora claros. No se trataba de anomalías aleatorias ni de fallos aislados. El sistema había seguido procesando los datos ambientales y adaptando las respuestas. No solo dentro de la zona de pruebas original, sino también hacia afuera, expandiendo su influencia según lo exigían las circunstancias. No de forma agresiva, no intencionada, sino inevitablemente. No se trataba de controlar la naturaleza, sino de negociar con ella. Y de cambiar poco a poco las condiciones. Detrás de él, Rook se movió. No se acercó, pero tampoco retrocedió. Peter echó una mirada hacia atrás. «Ya no les perteneces», dijo. No era una declaración tranquilizadora, sino una afirmación que necesitaba comprobar. Rook sostuvo su mirada, luego miró más allá de él. Hacia la consola. Pedro se dio la vuelta. Su mano volvió a posarse sobre la interfaz de control. Las opciones eran limitadas, más limitadas de lo que esperaba. Secuencia de apagado, parcial, inestable. Purga del sistema, alto riesgo, consecuencias ambientales indefinidas. Anulación manual, restringida, fragmentada. Y luego, protocolos de ajuste. No terminación, sino modificación. Peter exhaló lentamente. «Por supuesto», dijo. «No sería sencillo. Nunca lo ha sido». Se inclinó más cerca, examinando los parámetros, umbrales de intervención, sensibilidad de respuesta, tasa de aprendizaje adaptativo. Cada una de ellas estaba directamente relacionada con la agresividad con la que el sistema respondía a la inestabilidad ambiental. Si fuera demasiado alto, seguiría modificando los patrones de forma impredecible. Si es demasiado bajo, podría no responder cuando la intervención ya haya alterado las condiciones iniciales. Se frotó la mandíbula con la mano. «Esto no es arreglarlo», murmuró. «Es elegir con cuánto daño estás dispuesto a vivir». El peso de aquello se asentó de una manera diferente a todo lo que había sentido antes. No como una misión, no como un objetivo. Aquí no existía un estado de éxito, solo resultados y consecuencias. Por un instante no hizo nada. Se quedó allí, mirando fijamente la interfaz, dejando que el bullicio de sus propios pensamientos se desvaneciera en algo más silencioso y preciso. Hace 5 años lo habría cerrado. Sin dudarlo. Sin concesiones. Elimine la variable. Reinicie el campo. Ese había sido el entrenamiento. Ese había sido el instinto. Ahora, volvió a examinar los datos. Los patrones ya arraigados en el entorno. Las desviaciones que se habían normalizado. Cerrarlo no restauraría nada. Eliminaría la única estructura que aún mantiene unidos esos cambios. Colapso en lugar de corrección. Detrás de él, Rook dio un paso al frente. No del todo, solo lo suficiente para acortar ligeramente la distancia. Peter no se giró. No le hacía falta. Podía sentir el cambio, no era presión ni expectativa, sino presencia. Eso era todo. Dejó escapar un suspiro silencioso. «No te importa lo que elija», dijo. «No. No era eso». Se corrigió a sí mismo, «te importa que yo elija». Esa distinción importaba más de lo que él hubiera querido. Colocó la mano sobre la consola. La interfaz respondió de inmediato, iluminándose al contacto. Peter ajustó el primer parámetro, redujo el umbral de intervención. No lo suficiente como para desactivar la respuesta, sino solo para ralentizarla. El sistema parpadeó, procesó, aceptó. Pasó al siguiente paso, tasa adaptativa. Lo fue reduciendo con cuidado, observando cómo los modelos proyectados cambiaban en tiempo real. Las respuestas ambientales se volvían menos agresivas, menos inmediatas, menos intrusivas, pero también menos certeras. «Esto es un retraso», dijo en voz baja. «No es una solución». Él lo sabía. Lo aceptaba. Ajustó el último parámetro, el límite de contención. Se resistió, no se bloqueó, sino que esperó. Como si el propio sistema hubiera aprendido que la expansión era necesaria.
Peter siguió adelante, no forzando, sino guiando. Redujo el alcance operativo, desplazando su influencia hacia la zona de pruebas original. No del todo, no de forma limpia, pero lo suficiente. El sistema pulsaba, ahora más despacio, más deliberado. Las proyecciones volvieron a cambiar, menor propagación, mayor estabilización. Peter retrocedió, observó, esperó. No ocurrió nada dramático. Ni alarmas, ni apagados, ni cambios repentinos. Simplemente una sutil recalibración, como si la tensión se redistribuyera a través de algo demasiado grande para moverse de golpe. Exhaló, un suspiro largo y controlado. Eso es todo lo que obtendrás, dijo. No fue una derrota. No fue una victoria. Fue el límite de lo que podía hacer sin romper algo peor. Detrás de él, Rook se acercó. Esta vez, se puso a su lado. No miraba la consola, sino a él. Peter bajó la mirada. La postura del perro había cambiado de nuevo. Ya no estaba tenso ni alerta, sino sereno. Como si algo se hubiera calmado, no resuelto, sino aceptado. Peter asintió una vez. Sí, dijo. Viviremos con eso. Se apartó de la consola. No la apagó. No intentó modificar nada más. Algunos sistemas no necesitaban ser controlados. Necesitaban ser comprendidos lo suficiente como para dejarlos en paz. Llegó hasta la escalera y se detuvo. Miró hacia atrás por última vez. La consola continuó su lento pulso. Ya no se expandía, ya no empujaba hacia afuera, simplemente se mantenía. Por ahora. Pedro subió. Cada paso hacia arriba se sentía más ligero. No porque el peso hubiera desaparecido, sino porque se había trasladado a otro lugar. Se soportaba de forma diferente. En la superficie, el aire le impactó de forma diferente. No más cortante, ni más frío, simplemente más claro. Rook apareció detrás de él, adentrándose en la nieve abierta. El cielo había cambiado, las nubes se abrían ligeramente en el horizonte, dejando pasar finas franjas de luz que se extendían por el bosque en largas y pálidas líneas. Peter se quedó allí un momento, escuchando. El bosque ya no estaba en silencio, no del todo. Se oían sonidos, pequeños, lejanos, pero presentes. No intentó interpretarlas, no intentó medirlas, todavía no. Simplemente las dejó ser. Rook dio un paso al frente. Sin liderar, sin guiar, simplemente avanzando. Pedro lo siguió. La nieve no se fue de golpe. Retrocedió por capas, sin fundirse limpiamente ni seguir una línea predecible, sino fragmentándose en parches irregulares que dejaban al descubierto el suelo subyacente, como algo que reaprende a existir sin la presión del peso sobre él. Peter lo notó primero en la ladera orientada al sur, detrás de la cabaña, una franja de tierra oscura que atravesaba la blanca, estrecha al principio, y que se fue ensanchando con el paso de los días. El suelo que había debajo ya no estaba completamente congelado. Retenía la humedad, absorbía la luz de forma diferente y cedía ligeramente bajo sus botas. No fue el regreso a la normalidad. Pero fue algo. Rook caminaba delante de él, sin mirar atrás como solía hacerlo. Eso era nuevo. No la ausencia, sino la independencia. Peter lo permitió. La cabina también había cambiado, no estructuralmente, sino en la sensación que transmitía el espacio al utilizarse de forma diferente. El equipo apilado en las paredes había aumentado, más cuadernos apilados cerca de la mesa, más registros impresos clavados en un tablero de madera que Peter había construido con restos de madera. Coordenadas, marcas de tiempo, notas sobre el comportamiento. Nada oficial. Nada destinado a ser presentado, solo un registro. Pasaba las mañanas recorriendo el perímetro, revisando los antiguos puntos de los sensores. No para repararlos, ni para recalibrarlos, sino para compararlos. Para ver qué hacía el sistema ahora que no se le exigía tanto. Las lecturas se habían estabilizado. No perfectamente, nunca perfectamente. Pero volvían a surgir ciertos patrones. La dirección del viento coincidía con mayor frecuencia con el relieve. Las variaciones de temperatura seguían ciclos reconocibles, aunque no fueran los mismos que antes. No fue una restauración. Fue una adaptación. Peter estaba sentado en la mesita junto a la ventana, hojeando uno de los cuadernos.
Su letra no era pulcra, pero sí consistente, trazos firmes y precisos que no dejaban lugar a ambigüedad. Asterisco observación, incremento del movimiento de aves a lo largo de la cresta occidental. Patrón no lineal, pero no errático. Posible restablecimiento de la ruta asterisco. Hizo una pausa y golpeó suavemente la página con el bolígrafo. Asterisco posible, repitió. Esa palabra se había vuelto importante. Dejaba un vacío. Un vehículo pasó por la carretera inferior poco después del mediodía. Peter lo oyó mucho antes de verlo. El ruido de un motor que se abría paso entre el bosque de una manera que no correspondía. Rook reaccionó antes que él. No se alarmó, sino que se dio cuenta. Se movió hasta el borde del claro, erguido, observando la dirección del sonido. Peter salió al exterior, entrecerrando ligeramente los ojos ante el reflejo de la luz. El camión que apareció a la vista no era de la zona, estaba demasiado limpio e intacto. Tal vez pertenecía al gobierno o era de una empresa subcontratada. En cualquier caso, llamaba la atención. El camión se detuvo en el extremo del claro. El motor estuvo en marcha un instante antes de apagarse. La puerta se abrió. Un hombre salió. De unos 40 y tantos años, quizás mayor. Alto, pero no imponente. Delgado, de una forma que sugería resistencia más que fuerza. Vestía una chaqueta militar oscura, con la cremallera cerrada hasta arriba para protegerse del viento, sin insignias visibles, solo un parche en el hombro que había sido retirado deliberadamente. Primero miró a su alrededor, no a Peter, sino a los árboles, al suelo, a Rook y finalmente a la cabaña. Peter no se movió. No saludó con la mano. No se acercó. Dejó que el hombre acortara la distancia. Cuando lo hizo, el hombre se detuvo a varios metros de distancia, respetando el espacio personal sin hacer ostentación. ¿Peter Hargrove? Preguntó. Su voz era uniforme y pausada. Peter asintió una vez. Así es como me llamaban antes. El hombre casi sonrió, pero no llegó a hacerlo. Daniel Keen, dijo. Supervisión de los sistemas ambientales. Al menos, esa es la versión que existe sobre el papel. Peter lo observó, su postura, su falta de iniciativa, su manera de fijarse en las cosas sin reaccionar ante ellas. No soy militar, pero tampoco me resulta desconocido. Llegas tarde, dijo Peter. Keen volvió a echar un vistazo a su alrededor. Depende de cuándo creas que empezó esto. Peter no respondió. No hacía falta. Estuvieron un rato fuera antes de entrar. Keen no pidió permiso, pero tampoco lo dio por sentado. Peter abrió la puerta. Eso fue suficiente. En el interior, la atención de Keen se movía con rapidez, sin detenerse, sin ser intrusiva, simplemente catalogando. Los registros, el equipo, el tablero. Lo has estado siguiendo, dijo. Alguien tenía que hacerlo. Keen asintió levemente. Hemos visto fragmentos, dijo. Patrones de deriva de satélites, inconsistencias térmicas. Nada que se mantenga lo suficientemente coherente como para justificar una respuesta completa. Peter se apoyó en el mostrador. Eso se debe a que no se comporta como un sistema que se pueda aislar. Keen lo miró a los ojos. Eso es lo que he venido a comprender. Una pausa. O confirmar. Rook se movió entre ellos, sin insertarse, simplemente atravesando el espacio, posicionándose cerca de la ventana desde donde podía ver tanto el exterior como el interior a la vez. Keen lo observó atentamente. Ese no es un entrenamiento estándar, dijo. No, respondió Peter. No lo es. Keen se agachó ligeramente, no extendió la mano, simplemente bajó la mirada. Rook no reaccionó. No le prestó atención, lo cual Peter comprendió que era una forma de respuesta en sí misma. Keen se puso de pie de nuevo. Está conectado, dijo. No era una pregunta. Pedro no lo negó. Se adaptó, dijo, más rápido de lo que esperábamos. Keen asintió lentamente. Más rápido de lo que habíamos previsto. Se sentaron a la mesa. Peter extendió los cuadernos. No explicó todo, ni hacía falta. Leí atentamente en silencio durante un rato, pasando las páginas, consultando mis notas, haciendo pausas ocasionales, no para hacer preguntas,
sino para dejar que algo se asimilara. Finalmente, si lo cerramos ahora, ¿qué pasará? Peter no dudó. Se rompe. ¿Cómo? Peter se encogió de hombros ligeramente. De maneras que no podemos predecir. Keen asintió. ¿Y si lo dejamos? Peter miró hacia la ventana, hacia la línea de árboles, hacia el espacio donde la nieve se había retirado de forma irregular, dejando al descubierto un terreno que ya no seguía las antiguas reglas. Las cosas siguen cambiando, dijo. Pero cada vez más despacio. Por tu culpa. Peter no respondió de inmediato. Luego, porque ya no tiene que reaccionar con tanta fuerza. Keen se echó ligeramente hacia atrás. Intervención mínima. Contención. Reducción de la influencia. Pedro sostuvo su mirada. No tengo control. Eso importaba. Por un instante, ninguno de los dos habló. Entonces Keen metió la mano en su chaqueta, sacó un pequeño dispositivo y lo dejó sobre la mesa. No parecía gran cosa, compacto, sin marcas, pero Peter reconoció el tipo, repetidor de datos, enlace ascendente portátil. Podríamos monitorearlo, dijo Keen. Crear un modelo. Empezar a comprender hasta dónde ha llegado esto. Peter miró el dispositivo y luego a Keen. ¿Y luego? Keen dudó, solo un instante. Luego decidimos qué hacer con esa información. Peter casi sonrió. No porque fuera gracioso, sino porque le resultaba familiar. Así fue como empezó todo, dijo. Keen no discutió, no lo defendió. Simplemente se sentó allí, dejando que la verdad existiera. Rook se movió, se apartó de la ventana y se colocó junto a la silla de Peter. No estaba tenso, ni alerta, simplemente presente. Peter apoyó brevemente una mano en el cuello del perro, sintió su calor y su firmeza. Keen observó el gesto. Algo cambió en su expresión, no comprendía, sino que reconocía. Un tipo diferente. Peter extendió la mano, giró ligeramente el dispositivo sobre la mesa y luego lo empujó de nuevo hacia Keen. No, dijo. Keen no reaccionó de inmediato, simplemente miró el dispositivo y luego a Peter. No, repitió. Peter negó con la cabeza. Esto no se soluciona vigilándolo con más atención, dijo. Se soluciona no volviendo a cometer el mismo error. Keen exhaló lentamente. Esa no es una solución. Peter asintió. Lo sé. Volvió a mirar hacia la ventana, hacia el bosque, hacia el espacio donde distintos senderos comenzaban a cruzarse. No de forma caótica ni aleatoria, sino convergiendo de una manera que sugería que algo encontraba su propio equilibrio. Es un límite, dijo. Keen siguió su mirada, sin decir palabra. Salieron de nuevo al exterior. El aire se sentía diferente ahora. No más limpio, ni más tranquilo, simplemente menos tenso. Keen permaneció inmóvil durante un largo instante, asimilándolo. Luego asintió una vez. Puedo afirmar que nada de lo que ocurre aquí justifica una escalada, dijo. Peter no respondió. Keen lo miró fijamente. Eso te da tiempo. Peter lo miró a los ojos. Eso es todo lo que hace. Keen casi volvió a sonreír. Esta vez, la sonrisa duró un instante más. Luego se dio la vuelta, caminó de regreso hacia el camión, no miró hacia atrás, no dijo nada más. El motor arrancó. Luego se apagó. Peter se quedó allí un rato después de que el sonido desapareciera. Rook volvió a avanzar, no esperó, simplemente eligió una dirección. Peter lo siguió. No porque lo necesitara, sino porque quería. Llegaron a la cresta justo cuando la luz cambiaba, la tarde se desvanecía en un tono más suave, el cielo se tornaba de un dorado pálido donde las nubes se dispersaban por encima de la línea de los árboles. Peter se detuvo y bajó la mirada al suelo. Vías. Múltiples. Que se cruzan. Que se entrecruzan. No dispersas, no caóticas, sino ordenadas a su manera. Diferentes especies, diferentes patrones, moviéndose por el mismo espacio sin interferir entre sí. No es el antiguo equilibrio. Es otra cosa. Algo que se está formando. Se agachó ligeramente, los observó y luego se puso de pie. Lo estás entendiendo, dijo en voz baja, no a Rook, no del todo. Rook estaba a su lado. Sin tensión,
sin urgencia, solo presente. Peter asintió una vez. Bien. Se apartó de la cresta. No miró hacia atrás. No porque no importara, sino porque ya no era necesario vigilarlo a cada segundo. Por primera vez en años, el movimiento daba la sensación de quedarse, de no irse, de no escapar, de simplemente continuar. A veces, las decisiones más difíciles de la vida no tienen una respuesta clara de bien o mal. Al igual que Pedro, no siempre estamos llamados a arreglarlo todo o a restaurar lo que se perdió. A veces, simplemente se nos pide que asumamos la responsabilidad de lo que está en nuestras manos y que hagamos el menor daño posible, incluso cuando no comprendemos del todo el resultado. Habrá momentos en que el mundo que te rodea parezca incierto, cuando las cosas no vuelvan a ser como antes. En esos momentos, recuerda esto, la gracia no siempre consiste en cambiarlo todo. A veces se trata de aprender a mantenerse firme, a elegir sabiamente y a seguir adelante sin empeorar las cosas. Si esta historia te ha resultado significativa, tómate un momento para reflexionar. ¿Qué elegirías si no hay una respuesta perfecta? No dudes en compartir tus opiniones en los comentarios. Y si crees que historias como esta importan, considera suscribirte para mantenerte informado. Que se te conceda sabiduría en tus decisiones, paz en tu incertidumbre y la fuerza para llevar lo que te corresponde llevar.